Vamos a aplicar estos conocimientos en el siguiente ejercicio. Se desea cilindrar un lote de 600 piezas de un diámetro de 120 milímetros y una longitud de 240 milímetros, con un torno en el que se ha seleccionado un avance por revolución de 0,18 milímetros por revolución. Calcular A. La vida de la herramienta para un costo mínimo de producción y la velocidad que nos da esta vida. B. Tiempo total necesario para mecanizar el lote y su costo, suponiendo que el tiempo de maniobra por pieza es de 3 minutos. Conociendo el ensayo de Taylor, este de aquí de la figura, y además el coste por filo de plaquita es de 2,5 euros. El tiempo de cambio de herramienta es de 30 segundos y la tasa horaria es de 20 euros hora. En este tipo de ejercicio lo que tenemos que hacer es saber a qué corresponde cada dato que nos están dando. Luego hay que poner esos datos en las unidades correctas, es decir, todos los tiempos en minutos y todas las longitudes en milímetros. Y luego tenemos que determinar si nos están hablando de máxima economía o de máxima productividad. Eso lo buscamos en el propio enunciado. Y el dato estaría en esta línea de aquí. Nos preguntan la vida de la herramienta para un costo mínimo de producción, ¿vale? Entonces aquí, con esta frase de aquí, ya nos están diciendo que necesitamos hacer los cálculos basados en máxima economía. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. 600 piezas del lote, eso es N mayúscula. Luego nos dan 120 milímetros de diámetro, D mayúscula. La longitud a cilindrar de 240 milímetros. El avance por revolución, 0,18 milímetros por revolución. Nos preguntan cuál es la vida de la herramienta, en este caso económica, y la velocidad de corte económica. Luego nos preguntan el tiempo total necesario para mecanizar el lote, T minúscula N, y el coste. Y luego nos dicen que el tiempo de maniobra de la pieza es de 3 minutos. ¿Vale? Pues ese es el tiempo no productivo, que es el empleado en poner la pieza en la máquina y luego quitarla una vez que se ha mecanizado. Y también el tiempo que se emplea en llevar la herramienta al inicio del punto de corte. Todos esos son tiempos donde la herramienta no está arrancando viruta, por lo tanto son no productivos. Bien, del ensayo de Taylor, ¿qué podemos obtener? Si os fijáis, todas las fórmulas que tenéis que usar están en la tabla. En la tabla nos indica que el alfa sería X partido de Y, ¿vale? Por eso es 0,25. Y el corte con el eje horizontal nos estaría dando C, ¿ok? Que es entonces el valor de 280 metros minuto. El coste por filo de 2,5 sería CT. Y el tiempo de cambio de herramienta de 30 segundos sería TRF, tiempo de reposición de filo. Como está en segundos, lo tenemos que pasar a minutos, 0,5 minutos. Y finalmente, esto que nos comentan aquí de la tasa horaria de 20 euros hora sería el coste de máquina y operario. 20 euros por hora. Estas horas hay que llevarlas también a minutos. Entonces nos quedarían 0,33 euros minuto. Casi todos los problemas, vamos, el 99%, lo vamos a empezar calculando la vida útil de la herramienta. Para ello, antes tendríamos que haber determinado si utilizamos la fórmula de máxima economía o la de máxima productividad. En este caso ya hemos visto que es máxima economía. Bien, pues tenemos todos los datos, los metemos con las unidades correspondientes y nos da una vida de herramienta económica de 24,22 minutos. Utilizando la fórmula de Taylor podemos calcular la velocidad de corte económica que nos dará esa vida de herramienta. Eso nos da 126,20 metros minuto. Entonces ya tendríamos la vida de la herramienta, la velocidad de corte, tenemos que calcular cuánto tiempo tarda en fabricarse el lote. Para ello tenemos que encontrar el tiempo de
fabricación de una pieza. Sería el tiempo no productivo más el tiempo efectivo de corte más lo que tardo cambiando filos. Lo que tardo cambiando filos lo determinamos en las transparencias pasadas. Sería dividir el tiempo de corte efectivo por la vida de la herramienta económica. No tenemos el tiempo de corte efectivo, así que lo tenemos que calcular. La longitud total la tenemos, el avance por revolución también. Lo que no tenemos es las revoluciones por minuto. Para calcular las revoluciones por minuto vamos a utilizar la fórmula de velocidad de corte. Las revoluciones por minuto son las que me van a dar esta velocidad de corte determinada, ¿vale? Entonces este valor ya lo tendríamos, la D también, ya lo tenemos, y los 1000 para llevar los milímetros a metros. Bien, pues despejamos de aquí n y nos quedaría esta fórmula de aquí. Eso nos da unas revoluciones por minuto de 334,94. Una vez calculado el n, podemos entonces ahora sí calcular el tiempo de corte efectivo. Metemos la longitud, el n calculado y el avance por revolución. Eso nos da un tiempo de corte efectivo de 3,98 minutos. Bien, pues ya podemos calcular entonces el número de filos que necesito para cilindrar esa longitud. Entonces, para fabricar una pieza necesito 0,1644 filos. ¿Vale? Como es lógico, no voy a usar muchos filos para una sola pieza, ¿ves? Entonces, para cilindrar esa pieza, esa longitud, necesito 7,06 minutos. Y para cilindrar todo el lote sería 7,06 por 600 piezas. ¿Vale? Entonces, este sería el resultado. Luego, para el coste, simplemente es calcular el coste por pieza, que sería el coste de máquina y operario por el tiempo de fabricación de la pieza, por lo que me cuesta un filo multiplicado por el número de filos necesarios. Eso nos da 2,74 euros por cada pieza. Multiplicado por 600 piezas, nos da el coste total por lote. Aquí tenemos otro ejercicio, calcular el tiempo mínimo de corte y el número de filos necesarios para tornear 500 barras de acero de 50 milímetros de diámetro y longitud de 100 milímetros si se emplea un avance por revolución de 0,40 milímetros por revolución. El tiempo de maniobra por pieza es de 120 segundos y el tiempo que se tarda en cambiar un filo es de 1 minuto. El coste de máquina y mano de obra es de 40 euros hora y el coste por filo es de 3 euros. Se realizó un ensayo de Taylor previo modificando exclusivamente la velocidad de corte y se apreció que con una velocidad de corte de 50 metros minuto la vida de la herramienta fue de 1 minuto. Tomando en cuenta el material de la herramienta, se determinó que el exponente de la fórmula de Taylor debía ser 1/8. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De máxima economía o de máxima productividad? Bien, pues la línea que me indica las condiciones en las que tengo que mecanizar es esta, que me dice que tengo que calcular el tiempo mínimo de corte. Tiempo mínimo, pues máxima productividad. Y lo siguiente es determinar los datos que están en el enunciado y poner las unidades de tiempo en minutos y del ensayo de Taylor determinar el coeficiente que me falta. Tenemos el alfa, que es 1/8, pero nos falta C. Si vemos el concepto de C que está en la tabla de fórmulas, se refiere a la velocidad de corte que me da una vida de la herramienta de 1 minuto. Por lo tanto, C sería directamente esos 50 metros minuto. También podemos calcular C utilizando la fórmula de Taylor en ese ensayo que nos han dado. Sustituimos los 50 metros minutos, la vida de la herramienta, el 1/8, y pues nos daría igual 50 metros minuto. Y lo que nos piden calcular es el tiempo de corte efectivo, que sería este tiempo mínimo de corte, el número de filos por lote, por eso está esta n aquí, y el coste de todo el lote. Bien, comencemos con el tiempo de corte efectivo. Vemos la fórmula, tenemos todo menos n. Para calcular n, volvemos a usar la fórmula de la velocidad de corte, despejamos el n de aquí,
nos da esto, pero no tenemos esa velocidad de corte de máxima productividad, ¿vale? Para ello necesitamos conocer la vida de la herramienta para máxima productividad. Y la fórmula que nos da ese valor es la que aparece en la tabla correspondiente a la vida de herramienta de máxima productividad. Aquí tenemos todo, lo sustituimos y nos da que la vida de la herramienta es de 7 minutos por pieza. Esa vida de la herramienta la metemos en la fórmula de Taylor y nos da la velocidad de corte de máxima productividad, 39,2 metros minuto. Una vez que tenemos este dato, pues ya podemos calcular las revoluciones por minuto. Y finalmente, con las revoluciones por minuto podemos calcular el tiempo de corte efectivo. En este caso, 1 minuto. Lo siguiente que hay que calcular es el número de filos por lote. Para ello necesito el número de filos. Me valgo de esta fórmula, sustituimos los valores y nos da que por todo el lote voy a necesitar 71,51 filos. Luego los costes, pues primero el coste por pieza. Para ello necesitamos el tiempo de mecanizado de una pieza. Lo calculamos porque tenemos todos los datos. Nos da que una pieza tarda en mecanizarse 3,14 minutos. Lo sustituimos y nos da un coste por pieza de 2,53 euros. Eso multiplicado por 500 piezas que tiene el lote nos da que el coste total es 1.262,60 euros.